Shredder's Revenge nos presenta una vuelta a esa época dorada de los salones arcades, aquellos que visitábamos para conocer los últimos juegos, los más avanzados, los que nuestra consola casera no podía igualar. Inspirado en sus mejores versiones, Dotemu y Tribute Games se unen para brindarnos un viaje al pasado, aderezado con toques actuales para que revivamos los buenos momentos de esos días. Tomando lo que hizo famoso las versiones arcade de las Tortugas Ninja, como la gran cantidad de enemigos en pantalla, la excelente movilidad de Tortugas en el Tiempo de Super NES y los mejores escenarios de casi todas las entregas anteriores, el juego que analizamos hoy probablemente no brinde muchas novedades a una fórmula que quizás ya hoy en día para algunos parezca obsoleta. Job breaking news. Pero en realidad dista mucho de eso. A diferencia de Streets of Rage 4, que disfrutamos el año pasado y que analizaremos pronto, se presentaba con un lavado de cara importante, actualizando sus gráficos pixelados por otro al estilo de dibujo animado y otorgando a los escenarios impresionantes efectos de luz y demás. Las tortugas optan por una sencillez y estilo más clásico. Abrazando una vez más el estilo pixel art, acompañaremos a Rafael, Donatello, Leonardo y Miguel Ángel a luchar por las calles una vez más en contra de Destructor y el Clan del Pie. Esta vez contaremos con la ayuda de Splinter, Casey Jones y la incomparable Avril O'Neil. Los personajes son recreados como una versión de 16 o 32 bits, con un estilo muy gracioso y amigable, y que a más de uno nos pondrá muy felices al reconocer a nuestros héroes y viendo cómo todos sus ataques y expresiones están logrados con un nivel de suavidad muy bonito y delicado. Y ataques tendremos por montón. Contamos con los clásicos agarres, golpes saltando y corriendo, movimientos especiales y hasta la evasión nueva. Incluso movimientos en coordinación con otro jugador. A pesar de que todos los personajes comparten las mismas secuencias y efectos para sus golpes básicos, todos ellos están gobernados por estadísticas distintas, como poder, velocidad y alcance. Esto hace que al cambiar de personaje, tengamos no solo una diferente experiencia de juego, sino que añade un poco más de variedad al gameplay, que sabemos que en este género, si no es bien hecho, puede ponerse un poco tedioso ya al final. Para animar más la cosa, Shredder's Revenge cuenta con dos tipos de gameplay en sus niveles. El clásico, caminando hacia la derecha repartiendo golpes, y otros, montados en algún tipo de vehículo donde la pantalla avanza automáticamente. Cada nivel está repleto de una variedad inmensa de enemigos, todos ellos sacados de las caricaturas y juegos originales, y recreados con un gran grado de detalle. Así pues, estos escenarios también son bastante diferentes uno del otro, pero sí vimos que Dotemu y Tribute jugaron por lo seguro, dándonos escenarios clásicos o que nos recordarían bastante lo de las entregas del pasado. Los escenarios están puntuados por una pelea con un enemigo o jefe más fuerte y en algunos casos serán más de uno o tendrán compañía. Para los que jugamos a los juegos clásicos, esto es quizá el punto más fuerte de la entrega, donde la nostalgia de esos tiempos nos hará sonreír mientras doblamos a golpes a nuestros rivales. Musicalmente, el juego está a la altura de las anteriores entregas o incluso hasta las supera, y también en el apartado de efectos sonoros, con muchas voces ampliadas para todos nuestros personajes. Hey! I am one tired turtle. La duración de Shredder's Revenge está cerca de las 3 horas, pero hay que recordar que contamos con un modo campaña donde circularemos por un mapa y nuestros personajes, a medida que derrotemos enemigos, mejorarán sus atributos como más vida o aprenderán golpes especiales nuevos. Esto le añade bastante a la duración global, y también a lo largo de los escenarios se nos pondrán desafíos para completarlos o incluso encontrar ítems escondidos, y tendremos varios cameos que harán las delicias de los fans de la serie. El modo arcade es como su nombre lo indica, empezar desde cero con los créditos contados
y sin poder salvar entre escenas, poniendo así un interesante y divertido reto que con la selección de niveles de dificultad es apto para todos los tipos de jugadores. El juego posee un componente en línea en el cual hasta 6 jugadores pueden participar al mismo tiempo, y es de verdad donde uno puede encontrar la mayor diversión. El netcode es bastante robusto, a pesar de que a veces puede pasar uno que otro glitch que nos haga reiniciar la partida. De todos modos, es bastante sencillo conectarse y encontrar gente jugando, y el juego tiene crossplay entre sus versiones de Xbox y PC. Offline también podemos jugar hasta 6 personas juntas. Shredder's Revenge no reinventa la fórmula, pero todo lo que hace, lo hace bien. ¿Es el mejor juego de las Tortugas Ninja hasta la fecha? Difícil elección para los más puristas o clásicos, pero a este analista en particular, después de una dura semana de meditación, no le queda duda de que los clásicos han sido igualados y Shredder's Revenge puede codearse fácilmente con las mejores entregas de la saga. TMNT Shredder's Revenge está disponible en Switch, PC, Xbox One, Series X y S, PS4 y PS5. Este análisis se realizó en Xbox One y Series S.